mucho tiempo había fábricas de bordados y de encajes y de muchos tipos de elementos diferentes. Calzado, muebles también nuevamente. El Valle del Cauca pues, es que queda al lado del Pacífico, o sea, esta es de las regiones que más desarrollada debería estar en un país que se abre al mundo. Para Santander es Valledupar y Cesar, algodón como proceso de integración de las confecciones, joyería, calzado, confección infantil, y los llanos orientales, la parte agrícola, los muebles y los bosques para producción de madera. Siguiente. Pero obviamente debemos unirnos como propósito nacional para que el ALPA esta vez no perdamos esta segunda oportunidad. No podemos perder, no podemos darnos el lujo de perder la segunda oportunidad. Debemos unirnos con los otros países andinos, como hicieron los países del Caribe. Ellos, los 24 países del Caribe, tienen un gran show al año en Miami, donde llevan ministros, presidentes, compradores, y ya todo el mundo sabe qué es eso. Los 4 países andinos debemos unirnos para promover conjuntamente el ALPA, pero también individualmente debemos tener una estrategia como país y como región. La Cámara Colomboamericana próximamente va en alianza con Prodespor a hacer un gran seminario nacional con 10 sectores, vamos a tener 10 salones, donde vamos a nivel de detalle ver sector por sector las oportunidades del ALPA para Colombia. Siguiente, por favor. Y obviamente es fundamental crecer en el ALPA para poder llegar al ALCA. Y esto que tenemos ahí sea el punto de partida de la negociación hemisférica, pero si no lo utilizamos como no lo utilizamos hace 10 años, ¿qué vamos a negociarlo si no tenemos punto del cual partir? Siguiente, por favor. Obviamente, el reto es competir con el sudeste asiático. Yo invitaría a mis amigos de la logística a que le metan un poco de cabeza en diseñar negocios. ¿Cómo es el round trip completo? ¿Por qué producir un calzado en Cali o en Cartagena o en Barranquilla o en Bogotá es más barato que producirlo en China hoy si le metemos los impuestos, si le metemos el barco o el avión, si le metemos la mano de obra, la bodega industrial o la zona franca, la telecomunicación, el camión al puerto, todos los factores que intervienen y saber por primera vez que estamos compitiendo contra el mundo. Esto es algo fundamental y sin logística pues no hay ninguna de estas oportunidades comerciales que les acabo de mencionar. Los mexicanos se fueron e identificaron sus compradores allá en Estados Unidos que pagan altos impuestos y decían, vengan a México, desde aquí con el NAFTA no pagan impuestos. E identificaron los proveedores del exterior que pagan altos impuestos y decían, no exportes de Tailandia o de China o de Japón, vengan, le ponemos sus bodegas, sus zonas francas, sus elementos en México, y el resultado es 4.500 nuevos proyectos, 1.300.000 nuevos trabajadores en el área de maquila en los últimos 10 años. Obviamente las ciudades tendrán que competir creando incentivos a nivel de ciudad, haciendo un inventario de la capacidad existente, divulgar las ventajas, etc. Por eso, mis queridos amigos de la logística, creo que el futuro es mejor que el pasado. Colombia hoy, si tuviera el per cápita mundial de exportaciones, debería exportar 44.000 millones de dólares y no los 12.500 que exportó el año pasado. Alguien está dejando de hacer buenos negocios en Colombia, alguien está dejando de hacer buenos negocios en la comunidad andina porque lo que le pasa a Colombia le pasa al Ecuador, le pasa a Perú y le pasa a Bolivia. Por lo tanto, creo que se avecinan buenos tiempos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Martín Gustavo Ibarra por su excelente exposición. Llamamos a la doctora Berta Cecilia Rojas, gerente de operaciones de la Zona Franca del Pacífico, quien moderará nuestra sesión de preguntas de 15 minutos. El personal de la ANDI está atento a recoger sus preguntas. ¿Cuál será el papel de las zonas francas en el ALCA?
Cuando se crean consumidores, nacen los supermercados. Cuando un pueblo se convierte en deportista, se crean estadios. Cuando la actividad de comercio internacional se aumenta, las zonas francas y los centros logísticos tienen sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el mayor actor del comercio internacional, hay 500 zonas francas. 500 zonas francas, desde zonas francas de importación y logística hasta una zona franca donde hacen cohetes. Cabo Kennedy, en Florida, donde lanzan los cohetes al espacio, es una zona franca, porque ellos importan elementos de Suiza, de Suecia, de Estados Unidos y consideran que es torpe mandar impuestos al espacio. Tiene un problema con la aduana norteamericana en que no se han podido poner de acuerdo cómo llenar el formulario de exportación de país de destino, porque no siempre lo conocen. En el caso del mundo hay 2.500 zonas francas hoy. En el caso de América hay 700 zonas francas, 500 en Estados Unidos y 200 en el resto del hemisferio. Y la gran mayoría de estas exportaciones que les acabo de mostrar de Honduras, de República Dominicana, de El Salvador, de Costa Rica, son en zona franca. Las zonas francas en Costa Rica tienen el 52% de las exportaciones del país. Obviamente tienen que adaptarse a un modelo diferente. Entonces, por una parte, yo creo que exenciones prohibidas como la exención del impuesto de renta durará unos años antes, pero tendrá que desaparecer si siguen las normas de la OMC como siguen, porque después de Doha hemos visto una inversión en las normas que prohibían subsidios a las exportaciones y una mayor actitud para darle hándicap a los países en vía de desarrollo. Y probablemente si creamos ya no solo una zona de libre comercio y una unión aduanera, pasará lo que pasó en Europa, en que las mercancías cuando sean destinadas adentro de la propia Unión Europea tendrán que ser nacionalizadas con arancel externo común, situación que está todavía muy lejos de venir para nosotros. Pero yo creo que salvo la racionalización y armonización de algunos beneficios, las zonas francas están destinadas a cumplir un muy importante papel como centros de logísticas, como centros de manufactura y como centros de prestación de servicios. Y el único de los incentivos que es amenazado por parte de la OMC es la extensión del impuesto de renta por exportación de bienes, no por exportación de servicios. Se mantienen vigentes la calidad de usuario operador, la extraterritorialidad, la exención de bienes de capital, la exención de importación de materias primas, pero sobre todo la agilidad procedimental. En Estados Unidos se considera que si una zona franca le añade más del 1% a la operación de logística o a la operación industrial, el 1% del valor del proceso, se justifica la zona franca. Por eso hay 500 allá, en el país más desarrollado del mundo. Conclusión, yo creo que pueden tener un buen futuro. Esta pregunta va sobre lo de la pérdida de origen, en el caso de si la posición que se adopta es la pérdida de origen, ¿qué sucederá con los productos que pasan por Panamá en centros logísticos? ¿Pierden el origen? Aquí tenemos que ver dos circunstancias. Pierden origen si son productos hemisféricos dentro del ALCA, o sea, si Estados Unidos pasa por Panamá para venir a Colombia o para ir a Brasil, pierde origen si la segunda propuesta pasa, cosa que no creo. Hay un movimiento de unas 4 o 5 empresas logísticas grandes para llevar consolidada una posición que fortalezca la logística en la próxima negociación del Ecuador. Si aquí hubiera más de una empresa logística sería bueno que se uniera a ese grupo precisamente lo están liderando unas empresas de logística que operan en todo el hemisferio, porque hay que hacer de la logística una fortaleza y no al revés una debilidad. Entonces, depende de dónde venga la mercancía. Si la mercancía viene de Hong Kong y va a Panamá, y de Panamá se distribuye, pues no pasa nada porque igual no tenía origen, ni va a tener origen en el ALCA. Pero si esa primera posición conservadora y restrictiva triunfara, no podría haber transbordos con valor agregado de almacenamiento entre un país y otro si no se perdería origen, lo cual nos obligaría al transporte directo, que sería absurdo. Por lo tanto, mi recomendación es que se fortalezca la posición donde se permita la logística, el transbordo, la redistribución y el almacenamiento para la racionalización de los procedimientos hemisféricos sin perder origen, a cambio de que haya un certificado de una entidad calificada que certifique pues, que no hubo manipulación indebida. Esto lo que se hace es para evitar falsificaciones de origen, que lo que va de un país a otro con un centro logístico venga un producto de China, le cambien las marcas
y pague menos impuestos. Doctor Ibarra, ¿usted cree que el gobierno colombiano y la empresa privada han asumido algún papel importante para asumir este reto? Hacia el pasado yo creo que no mucho, porque si juzgamos las cifras, demuestran que no hemos pasado el curso, nos rajamos. Eso no significa que toda la industria privada y que todos los gobiernos, no. Aquí yo veo exportadores de lujo, que se han ganado el premio a los mejores exportadores o que se lo debían ganar. Exportadores que le están sacando la cara por Colombia. Pero los colombianos en general hemos sido desconectados con el mundo. Esto lo dice García Márquez en su informe a la Misión de Cultura, donde dice que los colombianos seguimos siendo los mismos personas de la colonia, ensimismadas y enconchadas en nosotros mismos, que tememos muchísimo el vasto mundo exterior, el cual desconocemos y del cual dependemos. Hubo un presidente en Colombia, Miguel Antonio Caro, que se ufanó de no haber conocido el mar y nunca haber salido de la sabana. Este movimiento de la globalización es nuevo, pues yo sí quiero resaltar que estamos cambiando. Personas como la doctora Marta Lucía Ramírez, como Ángela Orozco, les decían las plañideras del ALCA, ellas dedicaron hasta donde sus fuerzas se lo permitieron, trabajando día y noche, para cambiar la mentalidad de los colombianos, de que hay que mirar hacia afuera. Yo llevo 20 años trabajando en este tema y no voy a descansar hasta que realmente no vea que el país, en la medida de muy escasas posibilidades, se ha conectado con el mundo. Porque si este país se conecta con el mundo, el futuro es otro. Gato lleno no caza. No tendríamos tanta violencia, no tendríamos tantos muertos. Pero yo sí creo que las cosas están cambiando. Entonces la pregunta yo la reformularía. ¿Creemos que la empresa colombiana está en capacidad de hacer lo necesario para asumir el reto y las oportunidades? Yo creo que sí. Yo creo que hoy en día estamos en un país distinto y nunca antes hemos necesitado tanto entender, adaptarnos y cambiar para ser un país viable, que de otra manera no lo seremos. Desafortunadamente el tiempo se nos acortó, lástima no poder seguirlo escuchando, doctor Ibarra, pero nos deja una reflexión muy importante frente al reto logístico que tenemos en el país, en Colombia y en la región. Muchas gracias por haber venido y asistido a nuestro evento. En nombre de la ANDI, damos la bienvenida ahora al doctor Carlos Eduardo Farfán, presidente nacional de BASC Colombia, quien nos compartirá la conferencia BASC como herramienta logística de facilitación en el comercio internacional. El doctor Farfán es administrador de empresas, profesional en ciencias militares y especialista en gerencia de logística. Damos la bienvenida al doctor Farfán. La sesión de preguntas será moderada por el doctor Carlos Alberto Agudelo, funcionario de Tecnoquímicas. Bien, buenos días. Antes de iniciar quiero agradecerle a María Alexandra Grueso y al doctor Valdivia habernos invitado a este importante foro que sin duda es el principal escenario que reúne a los profesionales de logística del área andina del continente suramericano. En la siguiente media hora me voy a proponer comentarles qué es BASC, cómo se incorpora dentro de los procesos logísticos
y cómo hemos visto que esta iniciativa rápidamente se ha convertido en una herramienta de facilitación del comercio internacional. Vamos a desarrollar una agenda donde vamos a ver antecedentes de la creación de este programa, vamos a ver cuáles son los objetivos, cómo se incorpora dentro del proceso de distribución física internacional y cuáles han sido los beneficios y los resultados que esta iniciativa ha arrojado para el sector del comercio exterior, principalmente de Colombia, y cómo rápidamente esta iniciativa, repito, se ha difundido en los países de la comunidad andina, en los países centroamericanos del Caribe, Norteamérica, y posteriormente se están formando capítulos en Europa, en Asia y en África. Bien, la agenda que vamos a desarrollar es la que ustedes observan allí. En primera instancia yo voy a bajarme para poder presentar mejor. Bien, entonces vamos a iniciar con los antecedentes que dieron a la creación del BASC. En la conferencia del doctor Martín Gustavo Ibarra veíamos cómo en el mercado americano nos han liberado de una serie de aranceles y nos han dado una serie de beneficios para fortalecer las exportaciones a los Estados Unidos principalmente. Y eso lastimosamente ha sido motivado por los problemas de cultivos ilícitos que ha habido en los países andinos. Dentro de los antecedentes que dieron a la creación de este programa, fundamentalmente en Colombia, está la mala imagen que Colombia tenía en el exterior, o que tiene Colombia en el exterior por los problemas de contrabando de narcóticos en el comercio legítimo. Hay una mala imagen a nivel internacional, la cual hace que la credibilidad y la confianza que haya en las empresas dificulte esas operaciones de comercio internacional. Colombia produce productos a muy bajo costo, productos de muy buena calidad, pero el comprador internacional no quiere tener problemas con productos que vengan de Colombia o de países en los cuales haya problemas de tráfico de narcóticos. Entonces le dice a ese productor nacional, ok, le voy a comprar su producto, pero póngamelo acá. Importantes compañías han tenido que crear subsidiarias en los Estados Unidos para comprarle a su compañía en Colombia y posteriormente ser un competidor local en el mercado norteamericano especialmente. Eso hace obviamente que la competitividad de esa compañía, el margen de rentabilidad sea bajo y obviamente en muchas ocasiones hace que ya no sea atractivo el negocio por los costos que esto implica. Para nadie es un secreto que las empresas legales son blanco de carteles para conspirar, para introducir drogas a través del comercio legítimo. A lo largo de la presentación vamos a ver algunas estadísticas de cuánta sustancia ilícita se está moviendo desde el continente suramericano hacia los Estados Unidos y Europa, y el comercio legítimo, los contenedores que van por vía marítima, las aeronaves, por vía aérea, cómo son objeto de utilización por parte de los delincuentes. El narcotráfico es un riesgo para la salud de la población, para la estabilidad social y económica de los países. Ciudades como Cali y Medellín han sufrido en carne propia el efecto de las operaciones del narcotráfico, especialmente. Hay un vínculo directo del narcotráfico con el tráfico de armas, con el terrorismo y con el lavado de activos. Recientemente presentaron un estudio de cómo las organizaciones terroristas se están nutriendo de dineros del narcotráfico como principal fuente de financiación. Y por último, y es lo más grave, a lo cual se enfrentan las compañías, es que las incautaciones de droga deterioran la imagen de las compañías. ¿Qué pasa si una compañía de ustedes aparece en un titular de prensa donde incautaron 300 o 500 kilos de narcóticos en un contenedor de compañía X? Eso deteriora la imagen de las compañías y las hace que pierdan credibilidad ante su proveedor. Los objetivos que perseguimos con este programa, en primera instancia, es evitar el uso de los mercados lícitos, de los contenedores de las compañías, de la carga de las compañías, por parte de los contrabandistas. Buscábamos en igual forma concientizar a los empresarios para que incrementen sus medidas de control y seguridad al interior de sus procesos de comercio internacional, para evitar que sean blanco de los narcotraficantes o de los contrabandistas y que utilicen su comercio legal para introducir contrabando en sus productos. Buscamos fomentar la cooperación internacional contra el contrabando, el narcotráfico, y recientemente hemos incorporado otro elemento que es el tema del terrorismo.
Por primera vez en muchas décadas en el gobierno de los Estados Unidos, la prioridad de búsqueda del servicio aduanero ha cambiado. Ya no está en primer orden la búsqueda de narcóticos, está en primer orden la búsqueda de elementos que estén relacionados directamente con el terrorismo. Y allí han implementado una serie de estrategias que incluyen el envío de sus agentes a los principales megapuertos en el mundo para que empiecen a hacer inspecciones desde origen, desde donde sale la carga. ¿Y por qué lo están haciendo de esta forma? Principalmente por el volumen de carga que está entrando a los Estados Unidos. El doctor Ibarra mencionaba alguna cifra del puerto de Los Ángeles o de la carga que va hacia Los Ángeles. El puerto de Los Ángeles está recibiendo 7.000 contenedores diarios. No hay una mano de obra suficiente, no hay equipos de inspección suficientes para que puedan inspeccionar 7.000 contenedores en un día. Buscamos promover una estandarización o optimización de los procedimientos de la cadena del transporte. Consideramos que la cadena del transporte es un factor crítico dentro del proceso de comercio internacional en lo que tiene que ver con el control y seguridad de la carga. Y en eso pienso que el aporte que ha hecho el Comité de Logística de la ANDI ha sido bien importante. Si ustedes leen detenidamente el manual que les entregaron o que nos entregaron ayer sobre cómo seleccionar una compañía de transporte, allí lo que nos están diciendo es asegúrese de tener un transportador confiable, asegúrese de tener una compañía que vele porque su carga llegue en el estado en que usted quiere que llegue y en el tiempo en que usted quiere que llegue. De igual forma buscamos reducir los costos por efecto de las pólizas de seguro, de los reclamos y de las penalizaciones. Y estamos haciendo un ejercicio interesante levantando estadísticas de siniestralidad en la carga de comercio internacional. En el caso de las empresas del Valle del Cauca, la siniestralidad ha sido 0 en sus contenedores de exportación. Y eso ha sido bien importante y genera un efecto directo sobre las pólizas de seguros, porque en la medida en que tengamos menores siniestros, obviamente las pólizas, el costo de las primas va a reducir. Y en lo que tiene que ver con las penalizaciones, les traigo como ejemplo parte de la legislación de los Estados Unidos en materia aduanera, y es que por cada onza de cocaína que aparezca en un contenedor o en una carga, la multa son $1.000. Eso traducido a kilos son como $35.000 el kilo de cocaína. No sé si alguna de las compañías de ustedes está dispuesta a pagar una multa de estas, o un transportador, una compañía aérea, una línea marítima, a pagar una multa de estas, porque la contaminación no va a ser con 1 kilo, van a ser con 100 kilos, con 200 kilos. Buscamos facilitar el flujo efectivo de los embarques, reduciendo los costos ocultos. Y más adelante les voy a mostrar un ejemplo de lo que le pasa a las compañías colombianas, y he tomado un caso de una compañía antioqueña que exporta a Italia, donde los costos ocultos, esos costos de mover los contenedores y inspeccionarlos en destino, le generan una escandalosa cifra que oscila entre $700 y $1.000 por cada contenedor. Eso hace que el producto no sea rentable en el exterior y que se pierda ese margen de utilidad, ese margen de rentabilidad sobre la operación. Buscamos igualmente fomentar la credibilidad internacional para que se mantengan y se amplíen los mercados internacionales. ¿Y qué se está haciendo? Buscar generar confianza, buscando generar credibilidad por parte de las entidades internacionales involucradas en el proceso de comercio internacional. Y aquí pienso que hemos sido bien exitosos. Ya tenemos 3 convenios firmados, uno de ellos con el gobierno de los Estados Unidos, otro con el gobierno de Francia y otro con el gobierno de España. En este momento, en el mes de noviembre específicamente, va a ser entregado el primer certificado de fiabilidad por parte del gobierno francés a una compañía colombiana, en la cual la va a colocar dentro de un régimen simplificado para que su operación aduanera en territorio francés sea más ágil y menos costosa. Esa compañía desde ya tiene asegurado que su tránsito por los puertos franceses va a ser mucho más fluido, mucho más rápido. En el caso de la aduana española, ya tenemos dentro de ese convenio, hemos empezado a levantar información de cómo se ha facilitado el comercio con Francia. Hay compañías de la costa atlántica que exportan, por ejemplo, camarones y tenían problemas con el manejo de la cadena de frío. Costos excesivos por inspecciones, costos excesivos por la operación y el mantenimiento de esa cadena de frío para las inspecciones. Hoy en día esa carga está entrando con muchísima agilidad y está generando que su cliente aumente sus pedidos porque el costo va a ser mucho menor. Bien, ¿cómo estamos organizados? Recientemente se constituyó la organización BAS Mundial, con sede en el estado de Delaware, en los Estados Unidos.
se creó esta Organización Mundial BASC, la cual tiene como misión facilitar y agilizar el comercio internacional mediante la administración y el establecimiento de estándares de seguridad que sean reconocidos internacionalmente. En el próximo mes de enero, en la Comisión de Contrabando de la Organización Mundial de Aduanas, se va a homologar los estándares que ya BASC tiene establecidos y que está aplicando en todos los países. Buscamos en igual forma establecer un código único aduanero internacional, de modo tal que una carga que salga de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de cualquier parte donde exista una compañía certificada BASC, pues ese código va a ser reconocido en cualquier parte del mundo de los 160 o más países que conforman la Organización Mundial de Aduanas. La visión al 2005 es que la Organización Mundial BASC sea líder global reconocida por entidades públicas y privadas, con sus estándares y procedimientos de seguridad homologados en todos los países, contribuyendo efectivamente al fortalecimiento del comercio internacional. Hemos oído conferencias donde nos hablan del ALCA, donde nos hablan del ATPA. En el ALCA se estima que va a haber una buena cantidad de millones de contenedores atravesando fronteras dentro de todo este proceso de globalización internacional, y no van a haber suficientes inspectores, no van a haber suficientes aduaneros que puedan establecer controles efectivos sobre la carga. Allí el BASC cobra una especial vigencia porque dentro de todas esas medidas pararancelarias que van a ir creando los países para tratar de frenar la entrada de mercancías que afecten su producción nacional, pues el tema del narcotráfico es una de las principales barreras y nos van a parar los contenedores para inspeccionarlos y nos van a tratar de generar costos ocultos en el proceso. Y BASC es una herramienta por excelencia que busca la facilitación de este mercado. Dentro de todo este proceso de internacionalización que ha tenido el BASC, el año anterior realizamos el primer Congreso Mundial en Cartagena, en el cual países como Costa Rica, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Venezuela y Colombia, suscribimos un convenio de cooperación. Nosotros vamos a trabajar en esta iniciativa, vamos a empezar a generar medidas que faciliten el comercio, vamos a intercambiar información para que la carga de nuestras compañías certificadas pueda fluir mucho más rápido por las fronteras. Esta iniciativa fue apoyada por el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, por el Departamento de Impuestos y Aduanas de España, por la Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos de Francia, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, por la Cámara de Comercio Internacional, por la Organización de Estados Americanos, OEA, y por la Organización Mundial de Aduanas. Recientemente, en la ciudad de Quito, Ecuador, el mes de julio, realizamos el segundo congreso, en el cual la Aduana de México se incorporó también formalmente dentro de esta iniciativa. Y esta incorporación de México, de la aduana mexicana, cobra especial vigencia, porque específicamente en el tema de Colombia, de las exportaciones colombianas, tenemos graves problemas con el manejo de la carga que va hacia México. Allí estamos buscando que la carga pase mucho más rápido. Ya a manera de piloto estamos empezando a generar información, intercambiando información de los despachos que salen de Colombia hacia México en algunas compañías puntuales, y hemos visto cómo se ha facilitado ese comercio de esas compañías, disminuyendo las inspecciones y obviamente los costos que ellas implican, y disminuyendo particularmente los tiempos de que esas inspecciones están aplicando al proceso. ¿Cómo está BASC en el mundo? Hay capítulos en los Estados Unidos, con énfasis muy importante hacia el puerto de Miami, hacia el puerto de Nueva York. Capítulos en México, donde esta iniciativa está siendo apoyada por la misma aduana de México. Ya se han constituido 3 capítulos en México. En Costa Rica, en Panamá, en Venezuela. En Colombia tenemos 9 capítulos. En Ecuador hay 4 capítulos y en el Perú hay 1 capítulo. Y se están creando capítulos en Guatemala, Salvador, Jamaica, en Bolivia, en Argentina, en África y en Europa y en Asia, con el apoyo de la Organización Mundial de Aduanas. Esta organización mundial tiene una estructura, un comité ejecutivo, un comité de vigilancia y certificación, un comité consultivo internacional y un comité organizador de los congresos mundiales que anualmente realizamos. Aprovecho para comentarles que el próximo congreso se realizará en la segunda semana de junio del próximo año en Isla Margarita, Venezuela. Dentro de esa organización mundial BASC, Colombia ha jugado un papel importantísimo. La normalización de toda esa organización mundial ha salido de Colombia.
ha salido, nosotros la hemos hecho. Hay en este momento una norma técnica que se elaboró con el apoyo de ICONTEC, de la Organización Mundial de Aduanas, de la Cámara de Comercio Internacional, la cual muy seguramente dentro de poco va a ser una norma técnica colombiana. Bien, dentro de esa Organización Mundial BASC, tenemos hoy día, Colombia tiene la presidencia de esta organización mundial y ocupamos también el cargo de tesoreros dentro de esa organización. ¿Cómo estamos organizados en Colombia? En Colombia tenemos 3 capítulos en la costa atlántica, con énfasis principalmente en los puertos, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Tenemos otro capítulo en Antioquia, 2 en el eje cafetero, 1 en Cundinamarca, 1 en el Pacífico, y un capítulo que maneja la Federación Nacional de Cafeteros de la operación cafetera que tiene en todo el territorio nacional. Esta organización BASC Colombia tiene unas entidades de apoyo que permanentemente están soportando el trabajo que hacemos, que es el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos. Con ellos estamos realizando unas visitas cada 3 meses más o menos. Estamos yendo a la compañía, vienen funcionarios del Servicio de Aduanas a conocer cómo son los procesos de control y seguridad en las compañías. Y vienen y hacen sus recomendaciones, nos dicen cómo mejorar nuestras medidas de control y seguridad para facilitar el ingreso de esa carga, principalmente al mercado norteamericano. De igual forma, la Organización Mundial de Aduanas, el Ministerio de Comercio Exterior, con quien estamos en este momento desarrollando un programa para apoyar a las pymes. Las pymes tienen grandes dificultades en procesos de control y seguridad, están empezando a hacer sus exportaciones y allí ya tenemos montado un programa para darles un apoyo, para generar un manual de buenas prácticas de control y seguridad que permitan que las pymes exporten de una manera segura sin que tengan que hacer inversiones cuantiosas en materia de control y seguridad en su proceso. De igual forma, la Policía Antinarcóticos, y allí hemos logrado un cambio cultural al interior de la policía. No estamos todavía en el punto ideal donde queremos estar, todavía hay dificultades en el manejo de las inspecciones, pero el cambio que hemos tenido en los últimos 3 años, hemos encontrado que la entidad antinarcóticos de Colombia se ha convertido en un facilitador del comercio exterior colombiano. Con Proexport igualmente estamos adelantando estos trabajos que les mencionaba con las pymes. Con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales trabajamos muy de la mano en procesos de lucha contra el contrabando, de ayudarle al gobierno a controlar el contrabando. En la medida en que las compañías se protejan y que las compañías utilicen prestadores de servicio correctos, pues obviamente vamos abriendo una brecha en aquellos que hacen bien las cosas y aquellos que no las hacen bien. Con la ANDI ha sido un apoyo muy importante, la ANDI ha sido un promotor de los capítulos en Colombia. Hoy en día todavía 3 capítulos funcionan paralelamente con la ANDI. Con las cámaras de comercio, con la Cámara de Comercio Colombo-Americana, con la Dirección General de Aduanas y Derechos